Los que quieran opinar algo pueden levantar el dedito nomás y puedan dar su impresión. ¿Ya? Podemos enfocarnos en el impacto del pecado tanto en lo espiritual como en lo moral y social. ¿Ya? No los olvidemos basándonos en la enseñanza bíblica, ¿ya? Basándonos en esta enseñanza bíblica que hemos estado trabajando con el hermano Héctor Silva. ¿Ya? Número 1 es lo que yo he estado investigando a través de la Escritura. Número 1, vamos a hablar un poquito un repaso acerca de la naturaleza del pecado. ¿Ya? La definición del pecado, para que vayan ustedes tomando nota y apunten. Según la Biblia, el pecado es la transgresión de la ley de Dios. ¿Ya? Y representa un alejamiento de la voluntad de Dios. ¿Ya? Así lo menciona 1 de Juan 3:4. Es un acto que afecta nuestra relación con Dios y con nuestro entorno. Eso es el pecado. ¿Ya? ¿Se entendió, hermano? ¿Qué es lo que es el pecado? Es un acto que afecta nuestra relación con Dios y con nuestro entorno. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de esta situación. La caída de Adán y Eva. En Génesis capítulo 3 muestra el inicio del pecado en la humanidad. Cuando desobedecieron a Dios al comer del árbol, el árbol prohibido, esto trajo consecuencias profundas. No solo en su relación con Dios, ¿ya? Sino también en su vida y en la naturaleza misma. ¿Ya? Entonces las consecuencias del pecado lo podemos ver a través de este ejemplo de Adán y Eva. Es un ejemplo de lo que nos rompe la relación con Dios. Toda desobediencia a Dios es una transgresión. Es algo que nosotros irrumpimos sin tomar en cuenta a dónde vamos con esto. Entonces, las consecuencias del pecado, número 2, las consecuencias del pecado trae consigo varias consecuencias, tanto en la vida espiritual, vayan apuntando si gustan, tanto en la vida espiritual, ¿ya? Tanto en la vida espiritual como en lo material y emocional. Las consecuencias del pecado. Pusimos el ejemplo de Adán y Eva. El pecado trae consigo varias consecuencias, ¿ya? Y estas consecuencias se reflejan tanto en la vida espiritual como en lo material y emocional. ¿Preguntas hasta aquí? No, hermano. Separación. Ahora vamos con otro punto. Separación de Dios. La consecuencia principal del pecado es la separación de Dios. ¿Dónde me puedo afirmar que eso tiene que ver con la tristeza de Dios en su corazón? En Isaías 59, capítulo 59, versículo 2, menciona que el pecado separa al ser humano de nuestro Padre Celestial.
rompiendo la comunión con Él, absolutamente. Si los seres humanos hoy día están destituidos de la gloria de Dios, según Pablo, Romanos 6, 23, 6, 3, 23, también produce que están todos lejos de la voluntad de Dios, producto de la falta de arrepentimiento, de la falta de comunión, del acercamiento a Dios. Isaías lo menciona claramente. El pecado separa al ser humano de nuestro Padre. Aunque nuestro Padre nos ama con todo nuestro corazón, que siempre está dispuesto a ayudarnos, a estar juntos y a escuchar a Jesús, que nos defiende frente a nuestra actitud, a nuestras malas actitudes. Sin embargo, Dios aún así nos ama con todo su corazón. Pero Él menciona en Isaías 59:2, menciona que el pecado separa al ser humano de nuestro Padre Celestial, rompiendo completamente la comunión con Él. Ojo, pestaña y ceja. Eso significa el pecado. Consecuencias. Significa un alejamiento total. El pecado, como punto número 3, ¿qué produce? Pérdida de paz. Pérdida de paz y gozo. El pecado produce pérdida de paz y gozo. El pecado afecta la paz interior y lleva a la culpa y vergüenza. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Parece que no, hermano. ¿Se entiende? ¿Qué dicen ustedes? Ya vamos a terminar. Sí. A mí me gusta terminar justo más o menos en la hora exacta, así que aprovechen bien el tiempecito. ¿La hermana Jessica llegó recién o estaba? No me fijé bien. Ya. Entonces, pecado, dijimos que era una pérdida de paz y gozo. El pecado afecta la paz interior y lleva las culpas y vergüenza. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. David, el rey de Israel, David, en el Salmo 32, versículos 3 y 4, describe cómo se sintió mientras ocultaba su pecado. Es terrible, es terrible cómo Dios muestra el monstruo del pecado. David sufrió mucho producto de su pecado. Eso produjo una consecuencia horrible en la vida de David. Describe cómo se sintió mientras ocultaba su pecado. Entonces, el pecado produce la muerte espiritual. La Biblia enseña que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. Que la paga del pecado es la muerte. Refiriéndose así Pablo, tanto a la muerte física como a la muerte espiritual. Imagínense ustedes las consecuencias que produce, las consecuencias producto de no hacer bien las cosas, de no ejercer nuestra propia autoridad
que debe existir en nuestros corazones, con nuestro discernimiento, para no poder discernir claramente que Dios no está de acuerdo con el pecado. Entonces hay muerte espiritual. ¿Ya? Entonces la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Es algo terrible para aquel que quiere seguir al Señor. Y para aquella gente que no conoce a Dios, está bajo esa condenación. Entonces, esto produce también, lastima también nuestra parte física como espiritual. Cuarto punto. Consecuencias generacionales, digámoslo así. Consecuencias generacionales. En Éxodo capítulo 20, versículo 5, Dios menciona cómo el pecado afecta generaciones siguientes. Disculpe, hermano. ¿Cuál era Éxodo? Reflejando cómo los actos pecaminosos pueden influir en la familia y en la sociedad. Hermano Esteban. El pecado involucra todo lo que hacemos y toda nuestra influencia. Involucra todo lo que nos rodea. El pecado es lo más terrible que existe. Esteban. Ejemplos bíblicos de las consecuencias del pecado. Los ejemplos bíblicos. El rey David, por ejemplo, su pecado de adulterio y asesinato. En 2 de Samuel, capítulo 11, dice que trajo dolor, consecuencia en su vida familiar y en su reino. Este hecho histórico prácticamente se ubica en esos años del año 1000 antes de Cristo. ¿Se dan cuenta lo que produce las consecuencias del pecado? David adulteró y asesinó el rey David. Y este hombre era conforme al corazón de Dios, imagínense ustedes. Entonces esto produjo en su vida familiar, produjo dolor, produjo desolación, consecuencias en su familia y en su reino. Entonces, las personas que cometen este pecado, como dijo Pablo, están destituidos de la gloria de Dios porque han transgredido esa luz que dice pare. Aquí está, aquí nomás. Transgredieron. Y como transgresores, lo que les espera es la muerte. El pueblo de Israel, a lo largo del Antiguo Testamento, Israel enfrentó exilio y dificultades debido a su idolatría y desobediencia a Dios. En el año 586 a.C., Jerusalén fue destruido por los babilonios y el pueblo fue exiliado debido a su persistente pecado. Esto lo pueden ustedes verlo en 2 de Crónicas, capítulo 36, versículo 15 al 20. Ahora, ya que vimos todo eso, estamos ya pasados de la hora, vamos a ver rápidamente la solución a este tremendo monstruo
que se nos ha presentado, o que está presente en el mundo que no conoce a Dios. Y que en la vida de los cristianos muchas veces está también trabajando. Soluciona estas circunstancias tan terribles. La Biblia presenta la gracia de Dios y el perdón como solución definitiva para el pecado. Jesús, en su sacrificio en la cruz, proporciona un camino para la redención. ¿Se fijan ustedes? Aquí ya hay una luz de esperanza. Aquí ya existe una gracia, un regalo de Dios, algo que proviene del corazón de Dios y de la mente de Dios y del ser de Dios. Como el caso cuando hablaba, por ejemplo, Timoteo, en 2 Timoteo 3:16, ¿se acuerdan? Todo esto tiene que ver con el gran amor de Dios, porque este es el único nuestro Padre Celestial es el único que puede parar esta situación cuando nosotros venimos en su búsqueda. Cuando estamos dispuestos de una u otra manera a aprovechar esta redención a través de la cruz de Cristo. Cuando hablamos de arrepentimiento, mis queridos hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, el apóstol Pedro insta a arrepentirse y volverse a Dios para que sus pecados sean borrados. Imagínense ustedes este hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, preocupado de que nosotros podamos pronto, con diligencia, podernos apartar de este monstruo que lo único que quiere llevarnos a la muerte eterna. Este hombre de Dios, me siento orgulloso del apóstol Pedro, porque me está instando a arrepentirme, porque es una forma de poder salir de la esclavitud del pecado. Es una forma de dejar todo lo que me aparta de la voluntad de Dios. Entonces, Pedro insta a arrepentirse y volverse a Dios para que sus pecados sean borrados. El arrepentimiento sincero es el primer paso para recibir el perdón. ¿Dónde está la solución entonces al pecado? ¿Dónde está? En el arrepentimiento sincero, humilde. La verdadera humildad es la que proviene de lo más profundo del ser del hombre, cuando reconocemos que nosotros somos las personas que tenemos una indigencia espiritual y que necesitamos con prontitud el amor, la misericordia, el perdón de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Se entiende algo, hermano? Me da la impresión que no se está entendiendo. ¿Se entiende algo? Bueno, y yo hablo tan fuerte también. Porque... Ya, ¿no se entiende, hermano? ¿Se entiende? Parece que están mudos los hermanos. Sí, se entiende. Hagan así, hermano. No se entiende mucho. Se habla... Me hacen así sin caso de que se está entendiendo. ¿Se entiende? La hermana María le estaba haciendo una pregunta. Estoy medio... Bien. Entonces la confesión y fe. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, se enfatiza que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero para eso debe existir eso, la confesión. Debe salir del corazón. Debe salir del corazón, de un corazón humilde que está dispuesto a entregar la vida y ser esclavo voluntario y entender que
porque ustedes saben que hay que obedecer al maestro, con sus propias palabras trate de modificar esta cosa, pero yo no sé si este asunto está funcionando como, a ver, claro, conciso, no sé, si está llegando a la vida de ustedes en este sentido. Ya. Ya, lo último entonces, hermanos míos, ya, y terminamos. La confesión de fe en Cristo, dijimos en 1 de Juan 1:9, se enfatiza que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cómo podemos ver la justificación por la fe? Pablo explica en Romanos 5:1 que somos justificados por la fe en Jesús, lo que nos permite tener paz con Dios. O sea, nosotros, como Pablo está enseñando a los Romanos, capítulo 5:1, dice que somos justificados por la fe. Cuando nosotros nos confesamos nuestros pecados al Señor, nos arrepentimos de todo corazón, con humildad, en Jesús, somos justificados por la fe. Cuando obedecemos en Jesús, lo que nos permite tener paz con Dios. Imagínense que la reconciliación, mi fe, cuando los confesamos delante del Señor, todo esto produce una paz interior. Sale nuestra carga, nuestro delito, quedamos libres de la esclavitud del pecado. Ya empiezan a ser una paz maravillosa de Dios. No como el mundo la da, dijo Jesús, sino como el Señor la da. La paz de Dios. Bien, vamos terminando diciendo que la obra redentora de Cristo, a través de su muerte y resurrección, Jesús proporciona la solución para la condenación del pecado. Repito, la obra redentora del Señor, a través de su muerte y resurrección, Jesús proporciona la solución para la condenación del pecador. En el año 33, en el primer siglo, aproximadamente, Cristo murió y resucitó, cumpliendo las profecías y ofreciendo un sacrificio perfecto. Así lo dice Pablo en 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Bien. Conclusión para que ustedes puedan quedar libres para hacer una pregunta, si es que quieren hacer una pregunta, o si no se entendió, o lo volvemos a repetir lo mismo que estuvimos viendo ahora, podemos decir que el pecado tiene graves consecuencias en la vida del ser humano. Pero Dios, en su misericordia, provee el camino hacia el perdón y la restauración. Jesús es el medio para reconciliarnos con Dios y restaurar la paz que debe haber en nuestras vidas, en nuestros corazones, y el gozo perdido. Y el gozo perdido. Bien, mis hermanitos, sería hasta aquí nomás, ¿ya? Ahora vamos a hacer una cosita bien. ¿Hay alguna duda o consulta, hermano? ¿Está más o menos claro lo que... Esto es lo que enseñó el hermano Héctor en las clases anteriores, pero que yo lo estoy repitiendo, pero con otras palabras, nada más. Eso es todo. Bueno, hermanos míos, sería hasta ahí nomás. Vamos a hacer una oración para despedirnos y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta?
¿Sí? Sí, lo escucho, lo escuchamos bien acá. Listo para el baño. Mm. Interesante la pregunta de todas maneras. No se olviden ustedes que el pecado que hoy día el mundo practica, no se olviden ustedes, hermanos míos, que es otra cosa con el pecado que practican los cristianos o que no debiesen practicar los cristianos, porque nosotros los cristianos podemos pecar involuntariamente. Esa sería la diferencia. Nosotros podemos incurrir al pecado, pero hay una cosa que debe ser involuntariamente. Porque si lo hacemos voluntariamente, estamos practicando el pecado y estamos cayendo en una mayor condenación que el mundo que está pecando deliberadamente.